Bendiciones y muy buenos días a todos los integrantes del grupo. Un placer saludarlo en esta mañana, dando gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones, su mano está sobre cada uno de nosotros y su amor y su misericordia siempre está. Así que muy buenos días, feliz inicio de semana y hoy queremos compartir la enseñanza y vamos a tocar un poco sobre la vida del rey David y cuando quiso transportar el arca del pacto, el arca de la alianza que estaba en la casa de un hombre llamado Aminadab. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 13, allí vamos a ver cuando David propone primero, en sus primeros versículos, trasladar el arca a Jerusalén. Y luego en el versículo 5 dice que David intenta traer el arca. También la historia se encuentra en segunda de Samuel 6, capítulo del 1 al 11. Que pueden comparar estas dos lecturas, pero aquí vemos cuando David propone traer el arca y desde el verso 7 dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahiob guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban de delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, en la casa de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Así que en esta mañana pues vamos a tratar de desmenuzar un poco y permitir que el Espíritu de Dios pues nos guíe a un buen entendimiento. Traer una enseñanza que tiene unos principios allí y que son válidos y que funcionan también en este momento. Cuando David intenta traerle el arca, sus emociones estaban allí, estaba tal vez contento porque iba a traer el arca, que había estado 20 años, tenía el arca en la casa de Abinadab. David propone y se disponen a traerla. Pero hay algo bien importante aquí en este capítulo, ¿verdad? Si la casa el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la familia de Abinadab? Que la prosperidad no llegó a su hogar. Recuerde, el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Fue como algo que estaba allí, estancado, era solamente un símbolo. Ellos no lo veían como que era la misma presencia de Dios, que era lo que representaba. Entonces, tengo una frase para ustedes en esta mañana y que la utilizan como las que les he dicho siempre para meditarla, para pensarla en esta semana. Y esta es, detrás de cada vida hay principios que la han moldeado.
detrás de cada vida hay principios que la han moldeado. Y actualmente, aquí en nuestros días, en los tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente que habla de Dios. Pocos hablan de Cristo, muchos hablan de Dios, muchos hablan de Jesús, pero pocos hablan de Cristo. Y en Latinoamérica, en Venezuela, hay principios en los hogares y hay enseñanzas y creencias que han moldeado la vida de muchas personas. Y siempre ellos dicen, ¿no? Y lo he visto mucho en la radio, lo vuelvo a comentar, personas que sueltan una palabra, hasta oran antes de comenzar unos programas y luego cuando el programa comienza a desarrollarse, no se ve una congruencia entre lo que hacen al principio y lo que desarrollan a través del programa. Y eso pasa también en la vida de muchas personas que dicen que aman a Dios, ¿verdad? Pero sus formas o su comportamiento no es el comportamiento de personas del reino. Eso no quiere decir que nosotros somos los mejores en esto, ¿no? Todos tenemos errores, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestros conflictos y nuestras batallas. Pero lo principal en esto es que tengamos un buen entendimiento de lo que Dios representa para nuestras vidas. Y cuando hablamos de Dios, mucha gente tiene un concepto de Dios que no es el verdadero. Por eso siempre he dicho y he estado recalcando que si conocemos a Dios para darlo a conocer, nos vamos a encontrar con Jesús, pero vamos a llegar al conocimiento de Cristo, que es el principio esencial para poder caminar y disfrutar del reino con el Rey que quiere lo mejor para nosotros. Repito, por eso es que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. O sea que debemos investigar, indagar, recordando lo de la clase pasada, que el primer paso a la verdad es dar la espalda a la mentira. Entonces, mirando en la vida de Abinadab, estamos viendo que esa arca estuvo 20 años en su casa y no pasó absolutamente nada. Él tenía una verdad, tenía lo que representaba la presencia de Dios, lo que podía bendecir su casa, pero él esa verdad no la aplicó a su vida, sino que tuvo eso como un objeto más allí. Tal vez al principio se alegró, pero luego volvió a todos esos principios que habían moldeado su vida. Porque tiene que haber una experiencia personal y una experiencia muy íntima con Dios, ¿verdad? Para poder entender algunas situaciones. Hoy por hoy, mucha gente usa a Dios como amuleto, usa a Dios como frases repetitivas, pero la experiencia personal, y Dios es muy personal, lo que pasa con cada uno de nosotros es lo que va a permitir que nosotros podamos cambiar la estructura con la cual estamos viviendo. Recuerde, 20 años el arca en la casa de Aminadab y no pasó nada. Luego, el rey David, en un momento tal vez de emoción y una decisión que toma, quiere traer el arca y la está transportando de una manera que no es la que Dios había designado para transportar el arca. Y por eso sucede que cuando viene el arca y se tambalea, le mete la mano, ¿verdad?, para tomarla y parece, porque creía que se iba a caer. Pero recuerde que lo que es de Dios nunca va a caer a tierra. La palabra que Dios te dio, la bendición que Dios te ha dado, no va a caer a tierra, solo que no sucede en la vida de algunas personas porque no están viviendo de acuerdo a lo establecido y a los principios del reino. Por eso cuando pone la mano, ahí pasó lo que pasó, pero fíjese que entonces ahora el arca, David tiene miedo y la lleva a la casa de Obed-Edom.
Y Obededón era un hombre que estaba ministrando en el templo. Dicen que él era músico, que cantaba en la octava, en la nota más alta. Y es interesante estudiar esto de Obededón. Era un adorador. En la palabra adoración, ustedes saben que significa amar, es alguien que ama extremadamente. Un adorador es alguien que ama extremadamente. Y ama extremadamente a ese Dios al cual le sirve. Pero a veces confundimos de que Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Pero recordemos que sí, es verdad, Dios nos ama a nosotros, es muy personal, está más interesado en nosotros que en las cosas que nosotros poseemos, pero que también ama a nuestro prójimo y que ama aún a mi enemigo. Recuerde, usted no va a ser más amado por Dios que el amor que Dios tiene por todas las personas. Pero luego viene la otra etapa que se llama es la honra o las añadiduras que vienen de acuerdo al comportamiento y al descubrimiento que usted ha tenido sobre Dios en su vida. Por eso lo que nos moldea a nuestra vida priva mucho cuando nosotros queremos conocer a Dios, actuar en sus principios. Debemos ir quitando de nuestras vidas aquellas cosas que están estorbando, aquello que no nos permite verdaderamente caminar en los principios de Dios. Entonces, para ser un verdadero adorador, tenemos que dar la espalda a la mentira, a lo que muchos han enseñado que lo que es adoración. O sea, les recordamos que la palabra adorador o adoración significa alguien que ama extremadamente. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque a veces los sentimientos nos manejan y nos hacen pensar y hacer cosas que no están de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Usted y yo debemos recordar y tener presente que los sentimientos son muy frágiles para resistir las tormentas. Los sentimientos son muy frágiles para resistir las tormentas. Y en la vida nos vamos a enfrentar a diferentes tormentas, pero cuando se vive con los principios establecidos en Dios y su reino, vamos a poder soportar, vamos a poder entender lo que mucha gente no entiende y vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que usted como yo pasamos situaciones en las cuales no entendemos y pareciera que la paz se va de nuestra vida, pero la paz que es Cristo y que nos la da Él está allí presente, solo que nosotros debemos poner la confianza en Él y de esa manera, bajo ese entendimiento y bajo ese principio, no es que nos vamos a mostrar o a transformar en personas insensibles, sino que vamos a utilizar el raciocinio y los sentimientos, controlarlo, manifestar nuestra amabilidad, manifestar nuestra coinonía, manifestar el deseo de ayudar, pero no basado en los sentimientos, sino basado en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque los sentimientos son frágiles y cuando trabajamos con gente y vemos que la gente no retribuye lo que hacemos, muchas veces nos molestamos y decimos no vamos a seguir trabajando, no vamos a seguir haciendo. Recuerde que las personas son material explosivo. Recuerde que cada una está moldeada de una manera diferente, pero aquel que llega a conocer de Cristo de verdad, pues su vida cambia. La vida va mejorando y podemos pasar por la tormenta porque vamos a poder surfear esas olas de dificultades porque Dios está con nosotros. Dice en ese capítulo 13, el verso 12 dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo voy a poder transportar el arca? David en su emoción había hecho un carro nuevo con bueyes y todas esas cosas para traer el arca de la mejor manera. Y en el incidente que sucede, David
comienza a investigar cómo es que Dios designó transportar el arca. Y allí él se encuentra que el arca debe traerla, son los sacerdotes, y deben traerla cargada y con unos paros que pasaban por las argollas que tenía el arca. Y es bien interesante, porque Dios le dijo, solamente los sacerdotes podrán transportar el arca. Entonces David busca ahora la ayuda de los sacerdotes que le expliquen cómo pueden traerla, y luego da la orden para que se traiga de esa manera. Interesante, 20 años en la casa de Aminadab, no hubo prosperidad estando Dios allí. Luego 3 meses en la casa de Obed-edom, ¿ok? Obed-edom, un adorador, un hombre que amaba a Dios extremadamente, y él no hizo otra cosa sino lo que había aprendido a hacer, solo que ahora tenía el arca de Dios en su sitio, y viene la bendición. Él dice que su casa fue bendecida en esos 3 meses. Y en estos tiempos hemos visto muchas personas, ¿no?, que más bien se han alejado, algunos han perdido hasta el contacto y tratan de luchar en su fuerza. Se han olvidado que el arca de Dios reposa en ellos, que ellos ahora son el templo del Espíritu Santo de Dios, que ya no es un objeto representativo, sino que ellos son el arca andante. Y el peligro está en cuando tú y yo, que somos el arca andante de Dios, la representación de Cristo sobre esta tierra, entonces comenzamos a hacer las cosas que habíamos aprendido y lo que nos habían moldeado antes, y queremos en nuestra fuerza buscar la bendición que Dios nos ha dado, pero bajo sus principios. Y es necesario que llegue el entendimiento y la luz del Espíritu y de la verdad a nuestras vidas para destruir toda mentira. Cuando David trae el arca, está en el capítulo 15, en el verso 22, dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. El arca había que traerla con alegría, con los instrumentos, pero fíjate que tenían que venir cantando, y pusieron al que era entendido en ello. ¿Cuál es el problema muchas veces en nuestras vidas? Que hay cosas que no hemos entendido, que hay enseñanzas que no hemos aprendido, y aun cuando tenemos a Dios en nuestra vida y Él nunca se va a salir de nosotros, nunca va a querer que nos pasen las cosas, digamos que mucha gente las cosas malas. Dios siempre, todo lo que ha planificado para nuestra vida es bueno, solo que a veces no entendemos algunas cosas, y por eso caemos en la ansiedad, caemos en la angustia, en situaciones, porque queremos controlar aquello que nosotros no vinimos para controlar, y dejamos a Dios a un lado y comenzamos a funcionar en nuestra fuerza. Yo le invito a hacer un análisis, y a veces mostrábamos que amábamos a Dios, ¿verdad? Porque nos reuníamos, porque, vamos a decir así, porque ofrendábamos, porque diezmábamos, porque todo esto. Pero eso se deja de hacer, ¿Por qué? Porque eran rituales, eran como rituales, y no salía del propio corazón. Entonces Dios tiene que llamarnos a la reflexión, como llamó a David, que quiso traer el arca, pero el arca no se trae como tú quieras, sino como Dios lo ha designado. Hoy la gente quiere vivir a su manera y no como Dios ha designado que debamos vivir. Vuelvo y repito, queremos que el reino venga a nuestras vidas, los beneficios del reino, pero no queremos buscar primeramente el reino y su justicia para que las demás cosas vengan por añadidura. Y eso es bien interesante, porque después que David trae el arca, encontramos en Primera de Crónicas 17 que Dios hace un pacto con David, ¿verdad? Y comienza a hablarle, porque David quería ahora, después que trajo el arca, quería construirle una casa a Dios, y Dios le dice que no le va a construir casa. Más bien Dios quiere construirle casa a él. O sea, en este momento
Dios quería honrar a David y David estaba buscando honrar a Dios. Pero interesante, en el capítulo 17, el verso 10, perdón, el verso 7, el verso 7 dice de la siguiente manera: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, le dijo al profeta Natán, por tanto, ahora le dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti. Y le sigue hablando. Él solo le está recordando a David. O sea, David, ¿tú te acuerdas dónde tú estabas? Hay una versión poco más antigua que dice, yo te saqué del estiércol. Aquí dice más elegantemente detrás de las ovejas, pero Dios le dice a David, yo te saqué del estiércol y te puse como príncipe. Ahora, ¿por qué te saco de allí cuando eras menospreciado por tus hermanos, por tu gente, y te traigo a ser rey? Porque tú estabas haciendo algo bien interesante. Tú estabas honrando a tu padre, porque tu padre te mandó a ser pastor de esas ovejas y tú las defendías, tú hiciste todo por mantener y darle buenas cuentas a tu padre. Es interesantísimo porque aquí viene la parte de la honra. Fíjate que David no llega a tumbar a Goliat primeramente porque Dios lo manda a tumbar a Goliat. David llega allí porque él estaba honrando a su padre en el trabajo que su padre le había designado. Y allí está un punto también interesante, la honra. La honra, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces no podemos vivir de una manera y hablar de otra, o hablar como debo vivir y vivir de una manera que es contraria a lo establecido por Dios. Espero que en esta mañana pueda estas palabras llegar a tu espíritu como ha llegado al mío y podamos siempre estar rectificando aquellas cosas que toman lugar en nuestra vida y que nos apartan de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante adquirir el conocimiento, saber los principios del reino y aplicar la justicia de Dios en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Después de esto, más adelante, o sea, David no pudo construir el templo que le quería construir a Dios, pero Dios le permitió que un hijo de él lo construyera. Así que cuando Salomón levanta el templo, él estaba honrando a su padre. Cuando Salomón, hablamos mucho de esto de Salomón y Dios y lo que amaba y todo esto, pero David le dio unas directrices a Salomón y me encanta mucho. Al final de los días de David, él llama a Salomón y le da un consejo y le dice, sé hombre. Sé hombre. Y cuando habla de esto es porque cuando uno toma una decisión debe mantenerse en ella. Debe tomar la directriz correcta, pero sin conocimiento no se puede hacer mucho. Por eso es necesario, para conocer la verdad, dar la espalda a la mentira, porque hay un evangelio que se ha predicado y como lo dice Pablo, no es que haya otro, sino que algunos lo han torcido. Entonces es necesario en nuestra vida analizar, rectificar y si algo está deformado, reformarlo, establecer lo divino en nuestra vida y comenzar a practicarlo y las bendiciones vendrán a su vida sin mucho esfuerzo. Recuerde usted que detrás de cada vida hay principios que la han moldeado. Que usted mira a muchas personas que están por un tiempo alabando a Dios, viviendo una vida y predicando y luego se van atrás. No juzgue a la persona, pero el hecho es que eso pasa
porque no estaban claros, no estaban firmes, y usted es el catalizador tal vez que ellos necesitan para volver al camino de la verdad, basado en el conocimiento establecido por Dios y sus principios. Espero que este mensaje pueda hacerse carne en nuestras vidas, que la verdad de Dios vaya por encima que las verdades pasadas y las mentiras que nos las han vendido como una verdad. Recuerde lo que te dije al principio, el arca puede estar en un sitio, pero no puede producir bendición porque no se honra los principios de Dios. 20 años en la casa de Aminadab y no pasó nada. 3 meses en la casa de Obed-Edom y fue prosperado en todo. Recuerda, tú tipificas ese arca porque ahora Dios está dentro de ti. Tú eres el templo de Dios y yo también. Y juntos podemos manifestar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo van a saber mucha gente que estamos viviendo en eso? Por las añadiduras que son los beneficios del reino. Los beneficios del reino no se trata de carros, casas y todas estas cosas. Se trata de la comprensión exacta de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, de que podemos estar por encima de las tormentas, pero algo bien importante, la buena administración, la responsabilidad y la honra te traen bendición. Ha sido un placer comunicarnos con ustedes en esta mañana por estos medios, agradecido de Dios, porque siempre hay un lugar donde podemos conectarnos y comunicarnos. Gracias por sus oraciones, gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Un abrazo de parte de la pastora Zenaida, también del apóstol Rey, la pastora Maribel, de toda su familia. Recuerde que somos uno en Cristo Jesús, que nos ha puesto en esta tierra, y el tiempo que estemos en este plano de la eternidad, debemos manifestar esa gloria y debemos manifestar el reino de Dios. Podemos fallar, podemos patear el balde, Dios nunca se irá de nuestras vidas, quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos ser responsables de investigar, de conocer y de tener mucha más intimidad con el Eterno. Recuerden, ámense, salúdense y respétense. Bendecidos, declaramos sanidad sobre los que están enfermos, bendición sobre todo este pueblo, y les recuerdo una vez más, usted tiene la capacidad de cambiar los ambientes y llevarle bendición a todo eso, esas personas que lo necesitan. Que su necesidad no lo arrope en la mente, porque a veces queremos lo que no nos va a servir en adelante y obviamos aquellos que nos abren las puertas, o los que nos abren la puerta para conseguir lo que aún no necesitamos nosotros, sino que otra persona lo necesita. Eres un bendecido de Dios, eres una criatura extraordinaria, eres hijo del Eterno y la manifestación viva de Dios sobre este planeta. Fuerte abrazo y feliz inicio de semana. Bendiciones.